adoradores, como dice la palabra, que adoran al Señor en espíritu y en verdad. Y al tener esa disposición, el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Y ahí donde se cumple la palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y a veces me pongo a pensar yo, ¿por qué hay tanta queja? ¿Por qué hay tanta murmuración? ¿Por qué hay tanto inconformismo a la hora de servir al Señor, si Él dice que su yugo es fácil y que ligera es su carga? Entonces, entendemos y comprendemos que cuando no somos hombres y mujeres dispuestos y nos ponemos en las manos del Señor, en vez de ser un vaso de honra, en vez de ser un utensilio de honra, somos utensilios de deshonra, viles, que no podemos llevar la gloria de Dios en nuestras vidas, que no podemos llevar ese mensaje, esa enseñanza, ese ejemplo, ese testimonio en nuestras vidas, porque no somos honrosos para el Señor. Y por eso el Señor te ha traído a este lugar, por eso el Señor también me ha traído. Dice que Él nos escogió de lo vil y de lo menospreciado. O sea, tú no estás aquí por casualidad, estás aquí porque Dios así lo ha querido. Como decía la hermana, Él desde el vientre de nuestra madre ya nos conocía. Y tú quieres que Dios quiere hacer de ti un vaso o un utensilio o una vasija de deshonra. ¿Tú crees que para eso el Señor te ha traído? Yo creo firmemente que no. Dios quiere hacer de nosotros utensilios de honra, vasijas de honra, para que de esa forma podamos también transmitir eso que Dios ha hecho con nosotros, con otras personas. Amén. Señor, agradecemos, Señor, en este día tu bondad, tu misericordia. Señor, gracias porque en este nuevo día hemos podido abrir nuestros ojos, Señor, y hemos podido comprender que solamente lo hemos que así a ti te ha placido, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das cada día de poder servirte, de poder seguirte, Señor, con gratitud, con anhelo en nuestro corazón, Señor, porque estamos agradecidos por todo lo que tú has hecho. Y te ruego, Espíritu Santo, que tú te muevas con libertad en este lugar, en esta mañana. Señor, quita toda incredulidad, la reprendemos en el nombre de Jesús, la echamos fuera de este lugar, porque no tiene arte ni parte. Y proclamamos, Señor, en esta mañana tu libertad. Señor, proclamamos en esta mañana, Señor, el plan y el propósito, Señor, que tú quieres que nosotros podamos entender al ponernos, Señor, en tus manos, al ponernos a tu disposición, al ponernos, Señor, en ese frente de batalla cada día. Señor, ayúdanos, pon cada día en nosotros el querer como el hacer, Señor, para que podamos estar, Señor, siempre dispuestos, Señor, para toda buena obra. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Te invito a que abras tu Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Dice así la palabra del Señor: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Estamos en un lugar en el cual el Señor nos ha traído, en el cual el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y la primera pregunta que quiere el Señor hacerte en esta mañana y que tú te puedas sentir confrontado con ella es: ¿qué estás haciendo tú en esta casa donde el Señor te ha traído? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es la verdadera disposición con la que tú has venido? El Señor, yo pidiéndole en esta mañana temprano que poder hablar, y temprano, y decía: Señor, no me voy a mover de aquí hasta que tú me des algo que poder hablar. Incluso anoche igual le pedí al Señor que hablara mi vida, mis sueños, y me levanté muy de temprano. Y la intención mía era poder recibir del Señor. Y esa es la actitud que yo hoy quiero transmitirte, que tú puedas
tener esa actitud de recibir de parte del Señor, porque solo Él es el que traerá a nuestras vidas esa disposición que necesitamos para ponernos en sus manos. Porque nuestra carne siempre dice que es contraria a las cosas de Dios, no está dispuesta. Y si tú no estás con esa verdadera disposición, no estarás dispuesto a ponerte en las manos del Señor, no estarás dispuesto a hacer su voluntad, no estarás dispuesto a ser moldeado por el Señor. Y por eso, en esta mañana yo, de parte del Señor, te hago esa pregunta. Tú en el lugar a donde el Señor te ha traído, a donde el Señor te tiene, en tu casa, en tu trabajo, en el colegio, en las comunidades en donde nos encontremos, ¿qué tipo de utensilio estamos siendo? Si ese utensilio de honra o ese utensilio vil. Y cada uno que el Señor nos dé ahora ese redarguir a nuestros corazones para que podamos entender en qué condición nos encontramos. Porque el Señor, como te decía antes, no te ha traído para que seas un utensilio vil. El Señor te ha traído para que puedas ser un hombre y una mujer que sea portadora de su gloria. Un hombre y una mujer que sea un mensajero de parte de Dios. No solamente con el hablar, porque hoy en día vemos tanta gente que habla, tanta gente que dice cosas y dice que hablan de parte del Señor. Lo raro es que ese hablar no es consecuente con sus vidas. Y esa es la diferencia. No es consecuente con su actuar, no es consecuente con su caminar, con su testimonio de vida. Y por eso hay muchos que se apartan de los caminos del Señor porque ven en estas personas que supuestamente dicen amar al Señor, en sus actos ven completamente lo contrario. Por eso yo hoy quiero que puedas recibir de parte del Señor luz a tu vida para que entiendas qué tipo de utensilio estás siendo o qué tipo de utensilio quieres ser, porque hay algunos que les da lo mismo si siguen siendo iguales. Ya a lo largo de tantos años en el Señor he podido ver tantos tipos de personas que se conforman como son. Es que yo soy así y así voy a seguir siendo y nadie me va a cambiar, yo soy así. Y qué alejado de Dios están esas personas. Porque uno cada día se ve su condición y lo único que quiere hacer es cambiar, es dejar de ser como uno es. Y yo ponía aquí, ¿qué es lo que quieres ser tú? Yo sé lo que quiero ser. Yo puse aquí como lo que recibí de parte del Señor, que una persona que se pone en las manos del Señor como barro, como la nada que somos, es una persona dispuesta. O sea, si tú no estás dispuesto y no pones toda tu fuerza, todo tu ser, para que Dios pueda hacer una obra con tu vida y haga esa obra que quiere hacer contigo, como siempre lo digo, y a veces suena chocante, pero estás perdiendo tu tiempo aquí. Dios te ha traído con un plan y con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y ese plan y ese propósito es hacerte algo honroso, es hacerte algo útil. En la casa, en el lugar, en el trabajo, en donde tú te encuentres, el Señor quiere que tú seas algo útil para Él, para ser utilizado por Él. Porque si no permites eso, seguirás siendo lo mismo. ¿Cómo puedo dejar de ser vil? ¿Cómo puedo dejar de ser deshonroso? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Cómo puedo dejar de ser como soy? ¿Le has orado alguna vez al Señor? Señor, cámbiame, ya no quiero seguir siendo el mismo. Ayúdame, Señor, quiero dejar la mentira, quiero dejar el rencor, quiero dejar el odio, quiero dejar la lascivia, quiero dejar todo lo que no te agrada, Señor. Quiero dejarlo, quiero sacarlo de mi vida para que yo pueda ser eso honroso. Cuando estábamos en el mundo, viviendo conforme al mundo, éramos hombres y mujeres de deshonra completamente ante los ojos de Dios. De repente nuestra actitud caía bien a los que andaban en la misma actitud que nosotros, pero ante los ojos de Dios éramos hombres y mujeres de deshonra. Y Dios no quiere que seamos ni sigamos siendo así. Segunda de Timoteo, en el mismo capítulo, hay muchas cosas interesantes. En el versículo de más abajo, en el 21, dice
Así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Fíjate tú que aquí estamos viendo una forma, estamos viendo un ejemplo de cómo en realidad cada uno de nosotros poder ser ese utensilio de honra. Hay un requisito aquí. Y dice, así que si alguno se limpia de todas estas cosas, yo te hago una pregunta en esta noche. Tú sabes de lo que te tienes que limpiar. Yo sé de lo que cada día también me tengo que limpiar. Pero esa es una actitud en nuestras vidas, es una condición que tenemos que presentarnos cada día delante del Señor para poder decirle, Señor, aquí estoy, Señor, te necesito, no quiero seguir siendo el mismo, quiero cambiar, quiero ser utilizado por ti, Señor. Así que si alguno se limpia de todas estas cosas, tantas cosas que nos ensucian, porque si aquí está diciendo que nos limpiemos, quiere decir que hay muchas cosas que nos ensucian y que no nos dejan ser ese utensilio de honra para el Señor. No, el Señor no puede hacer algo precioso con nosotros porque estamos sucios. Tú cuando vas a la cocina a coger un servicio para cualquier cosa, si está sucio, ¿qué haces? Lo lavas, ¿no? Y a veces hay algunos flojos que ni siquiera lavan ese y cogen uno limpio. Hay muchos así, pero qué bueno es poder siempre tener la actitud de ser honroso para el Señor. Y si hay algo sucio, que siempre tengamos la actitud de lavarlo, de limpiarlo. Es como cuando tú ves una luz prendida, sabes que está malgastándose ahí la energía. Pero hay unos que dicen, pasan y dejan la luz prendida todo el día, o la llave del baño corriendo. Pero los que en realidad quieren ser honrosos para el Señor y utilizados, como dice aquí la palabra, para toda buena obra, están siempre en esa limpieza. Y esa limpieza, ¿sabes cómo se produce? ¿Sabes cómo? Acercándote al Señor, poniéndote en sus manos. Él quita esas imperfecciones, Él quita todo eso que no le glorifica, Él quita de nuestras vidas y nos muestra para que nosotros también estemos dispuestos a dejar todo eso que a Él no le agrada. Por eso, el que se limpie de todas estas cosas, tú sabes de qué te tienes que limpiar, tú sabes de qué tienes que ponerte a cuenta con el Señor. Este dice será instrumento para honra. ¿Tú quieres ser un instrumento para honra para el Señor? Qué pocos amén. O sea, yo quiero ser un instrumento de honra para el Señor, porque ya fui mucho tiempo un instrumento de deshonra, ya fui mucho tiempo un hombre manejado por el diablo, un hombre manejado por el mundo, por las cosas del mundo. Entonces yo ya no quiero seguir siendo algo de deshonra, sino que quiero esforzarme, y yo te insto de parte del Señor que tú también te puedas esforzar para que puedas ser ese utensilio de honra. Dice, fíjate tú lo que dice aquí, santificado. ¿Te santificas cada día? Porque hermano, nuestra condición, lo único que nos tiene que llevar a hacer cada día apenas nos levantamos es santificarnos. Porque si no vamos a empezar en la carne al tiro. O sea, no, si yo soy perfecto, yo tengo la aureola en la cabeza y no necesito santificarme. Muy equivocado estás. Nuestra condición instantáneamente nos tiene que llevar a arrodillarnos delante del Señor y decirle, Señor, santifícame en este día, Señor. Haz conmigo conforme tú quieras, conforme a tu voluntad. Aquí estoy. Y eso es estar verdaderamente dispuesto. A nada más salir de casa, orar y interceder y rogarle al Señor que Él nos ayude para que en ese día que comenzamos podamos ser hombres y mujeres de honra, para que el Señor pueda contar. ¿Tú quieres que el Señor cuente contigo? Estas cosas en las cuales nos enfrentamos durante el día, que cuando andamos en la carne no les podemos enfrentar. Y muchos se callan, y muchos huyen. Pero el que se santifica cada día, ese se pone al frente de la batalla. Ese pelea la buena batalla de la fe. Ese no huye. Por eso tú verás en qué condición te encuentras, si siendo un instrumento de honra o de deshonra. Y lo primero que dice aquí es que el que quiera ser un utensilio
un instrumento de honra se santifica, es santificado y es útil. Fíjate tú que después de santificarnos en la condición que somos, instantáneamente ya de pasar de ser unos inútiles, ahora para el Señor somos útiles. Fíjate tú, qué honor, qué privilegio, qué cosa más honrosa que después de haber sido unos buenos para nada, unos inútiles, unos hombres y unas mujeres que solamente hacíamos nuestra voluntad, y no solamente me refiero a las drogas y al alcohol, sino que hombres y mujeres llevados por su propia voluntad, hombres y mujeres llevadas por su propia opinión, por su propia sabiduría, eran inútiles. Pero hoy, cuando entendemos y comprendemos que en las manos del Señor nuestra vida puede cambiar a 360 grados, que nuestra vida puede cambiar el rumbo completamente, y nos acercamos al Señor, nos santificamos, y fíjate lo que el Señor hace. Hombres y mujeres útiles. ¿Para qué? Dice santificado, útil para el Señor. ¿Y qué dice? Y dispuesto para toda buena obra. Para eso te ha traído el Señor. Pero por eso dice la palabra que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. ¿Por qué son pocos los escogidos? Porque no se quieren disponer en las manos del Señor. No quieren que el Señor les quite y les muestre la condición en la que se encuentran. Y ¿sabes qué? La palabra de Dios es la que nos confronta. La palabra de Dios es esa espada de doble filo que se penetra en nuestro interior y nos hace ver en la condición en la que nos encontramos. Y si hay disposición en nosotros de ver con claridad, lo único que hacemos es sacar esa soberbia en nuestras vidas y ser humildes y decirle: Señor, aquí estoy. Pensaba yo en la mañana sobre el hijo pródigo y la actitud que este hombre tenía. Era un hijo deshonroso para el padre. Fíjate tú que antes ni que el padre muriera, ya le estaba pidiéndole la parte de la herencia. Fíjate qué tío más deshonroso para la familia. Y de la misma forma y de la misma condición se malgastó todos los bienes que tenía. ¿Y qué hizo? Se fue a vivir perdidamente. Hasta que en un momento en el que él se encontraba, dice que entró en sí y vino el Espíritu y le redargulló y fíjate tú que dice que ese hombre dice que no es que comía de las algarrobas de los cerdos, ni aún las algarrobas de los cerdos les permitían comer. Fíjate tú que el cerdo era más importante que él, sea la nada misma. Pero ese hombre dispuso su corazón en un momento en el cual se encontró ya completamente despojado. Y hay muchos hombres y mujeres que han llegado en esa misma actitud, pero a la primera semana y al primer mes pierden el rumbo. Dice que este hombre entró en sí y dijo, y pensó, dijo, y se dio cuenta que había pecado contra el Padre, que había pecado contra Dios. Y él meditó en su corazón, y lo mismo que él meditó, la misma actitud que él tuvo fue a decírsela al Padre. Y fíjate tú que el Padre, ¿cómo es el Señor? Que Él ya conoce cuando nosotros hay algo diferente. O sea, este hombre no tuvo que llegar al Padre y llegarlo a cuentear. Tú no puedes venir a cuentear al Señor. Tú no puedes venir a querer engañar al Señor. El Señor sabe la intención que hay en tu corazón. Y el Señor te abrazará, y el Señor pondrá anillo en tu dedo. El Señor te utilizará como un instrumento de honra en su casa, si en realidad hay una verdadera disposición en tu corazón de buscarle. Cuando él llegó, dice que su padre ya le estaba esperando y corrió con los brazos abiertos a abrazarle, a darle la bienvenida, porque ya él conocía cuál era la intención de su hijo, que venía arrepentido, que venía dispuesto aún, dice, a no ser igual que su hijo, sino que le hicieran como uno de sus jornaleros. Y esa tiene que ser nuestra disposición en las manos del Señor, para lo que tú quieras usarme, Señor, para lo que tú quieras hacer conmigo, Señor. No, yo soy aquí, yo soy allá, yo hago esto nomás, yo no hago lo otro. Qué bueno que siempre podamos tener esa disposición en nuestro corazón, para que cada día podamos ser instrumentos de honra, santificados para el Señor, útil y dispuestos para toda buena obra, porque eso es lo que el Señor quiere hacer
con tu vida y con mi vida, siempre que estemos dispuestos. ¿Tú estás dispuesto? Que el Señor tenga misericordia, ¿no? Y nos ayude para estar dispuestos para toda buena obra y lo más importante, para limpiarnos de todas las cosas que nos contaminan. En el versículo 22 dice, huye de las pasiones juveniles. Aquí está diciendo, huye, no te dejes contaminar por ellas, límpiate de ellas. Las pasiones juveniles solamente nos... Yo he sido joven, yo caí muy joven a las drogas, a los 16 años ya fui un drogadicto. Y por no escuchar el consejo de mis padres, no huí de las pasiones juveniles, de las amistades y del mundo y de las cosas del mundo. Y lo que aconteció en mi vida fue el esclavizarme a las drogas y al alcohol, a la desobediencia, a la mentira. Pero aquí el apóstol Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. En el versículo anterior le decía, así que límpiense de todas estas cosas. Y hoy joven, hoy hombre, hoy mujer, el Señor te dice, límpiate de todas estas cosas, huye de las pasiones juveniles, huye de lo que no te edifica, huye de lo que no es de bendición para tu vida, porque es como dice que, no recuerdo muy bien, donde dice que, ¿cómo es que dice? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y no encuentres en ellos contentamiento. El Señor quiere avisarte para que no encuentres esos días malos, sino que puedas huir de las pasiones, de todo lo que nos ensucia, de todo lo que nos aparta del Señor, y podamos seguirle a Él, como sigue diciendo. Dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que se ganan en la esquina, con los que van de parranda en parranda, con los que nos hacen desobedecer a Dios, con los que nos hacen retroceder. No, dice aquí que busques todas estas cosas con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y por lo mismo tenemos que limpiarnos de todas estas cosas para que podamos, con aquellos de corazón limpio, invocar el nombre del Señor. Y el Señor nos escuche y el Señor esté atento. Yo el otro día subí un versículo a Facebook, que no lo suelo hacer casi nunca, pero subí ese versículo porque decía que antes de que el Señor, antes de que nosotros le hablemos al Señor, cuando nos purificamos, cuando nos santificamos, antes de que el Señor ya nos ha escuchado. Y antes de que le pidamos, ya el Señor nos ha dado lo que nuestro corazón anhelaba. Y de esa forma, hermano, tú y yo podremos comprender que solamente Dios quiere hacer el bien con nuestras vidas, no el mal. El Señor solamente quiere que tú te puedas purificar, santificar, para que tú puedas ser parte de esta casa grande, como leíamos al principio, donde hay utensilios de honra y utensilios viles. Y que cada cual se pueda definir ya de una vez por todas qué instrumento, qué vasija quiere ser dentro de la casa del Señor, dentro del lugar donde se encuentre, dentro de la familia, dentro del trabajo. Siempre se marca la diferencia eso. En una familia, en una casa, se marca la diferencia cuando uno quiere ser de honra y otro de deshonra. ¿Por qué? Porque el que quiere ser de honra, oye, está siempre trayendo paz, está siempre trayendo armonía en un trabajo de la misma forma. Siempre se marca la diferencia de aquel hombre o de aquella mujer que quiere ser honroso para el Señor, porque es lo que el Señor le demanda, que se limpie cada día para que el Señor le pueda utilizar. Sigue diciendo en
en 2 de Timoteo capítulo 15, que cada día, así como nos limpiamos, así como cada día nos acercamos al Señor, dice, procura con diligencia. O sea, no te quedes dormido. No pienses que ya eres, que ya lo alcanzaste, como decía el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, prosigo, sigo adelante para ver lo que Dios me tiene preparado, para ver lo que el Señor quiere conmigo, sigo adelante, prosigo. Y aquí él le decía a Timoteo, fíjate tú, a su discípulo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Yo te hago una pregunta en esta mañana, ¿tú te has venido a presentarte delante del Señor aprobado? Y el tener y el ser aprobado no es que tú ya seas un santo, sino el que tú te presentes delante del Señor aprobado quiere decir que tú te presentas delante del Señor dispuesto. Porque si tú te presentas delante del Señor dispuesto, eres aprobado. Por eso dice que el Señor da gracia al humilde, permite Dios que el humilde se le acerque, derrama de su gracia sobre él, pero ¿qué le pasa al soberbio? Lo rechaza, lo tiene de lejos. Por lo mismo, tú procura, cuando vengas a este lugar, orar al Señor y decirle, Señor, yo quiero presentarme, Señor, aprobado. Quiero que en mi corazón, intención de estar dispuesto a recibir de tu palabra, estar dispuesto a sentir tu presencia, llenarme de ti, para que yo pueda ser un obrero aprobado. Dice que no tiene de qué avergonzarse y que ocupa bien la palabra de verdad. Y Dios es lo que quiere, que tú y yo tengamos eso siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque hay tantos jóvenes, hombres y mujeres que se van del ministerio y vuelven a su misma condición. ¿Sabes por qué? Primeramente, porque se dejan de limpiar cada día, se dejan de santificar, dejan de procurar con diligencia presentarse ante el Señor aprobado. Es simplemente por eso. Por eso Dios quiere que tú puedas entender en esta mañana y podamos entender como congregación que el Señor quiere que en su casa nos esforcemos para hacer usos utensilios de honra, para que en su casa nos esforcemos para ser esos hombres y esas mujeres que estemos dispuestos y que seamos útiles en sus manos al santificarnos cada día y estar dispuestos para toda buena obra, porque la mies es mucha, dice la palabra, y los obreros son pocos. La obra es mucha, hay mucho trabajo, hay mucha mies, pero si tú no te presentas delante del Señor con diligencia, aprobado, si tú no te limpias, es imposible que Dios te pueda utilizar. Dios utilizará solamente a los que se limpian. Dios solamente utilizará a los que se acercan delante de Él con diligencia. Porque yo te puedo dar un ejemplo y a veces le digo, no sé, pues en las comunidades, hermano, anda a hacer esto. Y van. Te das cuenta instantáneamente de la disposición con la que lo está haciendo. ¿Es una buena disposición cuando van así? Pero cuando le dice a un hermano, hermano, haz esto, y va rápido y lo hace con gozo, con alegría, te das cuenta de que ese hombre o esa mujer está dispuesto. Está dispuesto a ser moldeado, está dispuesto a ser enseñado, está dispuesto para que Dios pueda hacer una obra en su vida. Y es simplemente eso, hermano. Dios quiere hacer una obra en tu vida para que tú puedas ser un hombre, una mujer que se esfuerza, que sea honroso, que utiliza bien la palabra de verdad, que no tenga de qué avergonzarse. Antes nos avergonzábamos, ¿no? De todo, porque éramos drogadictos, alcohólicos, andábamos sucios, cochinos, habíamos perdido nuestras familias, éramos lo vil, lo menospreciado. Y muchos nos habremos escondido de las personas que nos conocían por la condición en la que nos encontramos. Pero Dios ya te ha sacado de esa condición. No sigas en ella, no sigas perdiendo tu tiempo, sino que ten disposición, ponte en las manos del Señor. Ponte en las manos del alfarero, busca la presencia de Dios. No hay mejor cosa que nos pueda acontecer, hombre, mujer,
que dejar de ser ya uno, ese hombre soberbio, esa mujer soberbia, altivo, sino que decir, Señora, conmigo como tú quieras. Señor, repréndeme, exhórtame, si es necesario, pero que yo pueda entender y comprender lo que tú quieres hacer con mi vida. Dice en el versículo 23 de 2 de Timoteo, en el capítulo 2, dice, pero desecha cuestiones necias. O sea, saca de ti todo lo que te está interrumpiendo para que en realidad pueda ser ese obrero aprobado, ese hombre dispuesto que se pone en las manos del Señor, porque te hace perder la bendición, te hace alejarte de lo que en realidad Dios quiere hacer. Pero desecha cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. O sea, engendran peleas, engendran cosas que nos sacan de la voluntad de Dios. Es como lo que le decía Pablo a los Gálatas, ¿habéis empezado en el Espíritu? ¿Qué os estorbó? Empezaste en el Espíritu y terminan en la carne. Hay muchos que vienen con esa disposición, pero este es un camino, hermano, que podrás conseguir la victoria si tú sigues los ejemplos que Dios nos ha puesto, del limpiarnos, el santificarnos. De esa forma tú podrás continuar, de esa forma podrás ser ese utensilio de honra, no siguiendo en tu parecer, en tu voluntad, sino que disponiéndote en las manos del Señor, pero desecha. Hombre, mujer, joven, desecha cuestiones necias en tu vida si tú quieres ser un hombre y una mujer de honra para el Señor, que pueda ser utilizado por el Señor, que pueda ser un fruto, que pueda ser una mujer, un hombre lleno de frutos espirituales en sus vidas para poder dar a otros. Eso es lo que el Señor en realidad quiere hacer. Desecha en esta mañana, te dice el Señor, desechemos de nuestra vida todas las cuestiones necias. Ya no sigamos buscándole las 5 patas al gato, como siempre dicen. No busquemos el pero, sino que dispongámonos en las manos del Señor y veremos instantáneamente cómo el Señor empezará a hacer una obra en nuestras vidas y nos dará paciencia y nos hará perseverantes y nos hará hombres y mujeres que estemos dispuestos para toda buena obra donde el Señor nos coloque. No, yo no hago eso. No, yo no hago acá. Tenemos que estar dispuestos, hermano. De repente hay cosas que no nos parecen mal, pero eso debe de ser de nuestras vidas instantáneamente, porque si hay disposición de agradar a Dios, eso pesará más que nuestra voluntad. Y cuando tú en realidad quieres agradar a Dios y tu carne se quiere rebelar en contra de la voluntad de Dios, saldrás victorioso, porque a la verdad, dice, el Espíritu está dispuesto. Si tu espíritu está dispuesto, tendrás la victoria enfrente de todas estas situaciones. Si tú desechas cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, engendran enojos, pleitos, celos, y Dios quiere que nosotros nos podamos apartar de todas estas cosas para que en realidad podamos ser vasijas de honra, hombres y mujeres dispuestos para toda buena obra. Termino con el mismo capítulo 2, pero en el versículo 24, donde dice, porque el siervo del Señor, fíjate aquí, esto es lo que es un hombre, lo que es un utensilio de honra, lo que es un hombre y una mujer dispuesto para toda buena obra, lo que es un hombre que se limpia, lo que es un hombre diligente que procura presentarse ante el Señor aprobado. Dice que porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija al que se oponen, por si quizás, dice Dios, le conceda que se arrepientan, para que puedan conocer la verdad. Y fíjate tú lo que dice aquí, para que escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Yo te hago una pregunta en esta mañana, ¿tú sigues siendo esclavo del diablo? ¿Sigue tu vida siendo manejada por la voluntad de él? Porque la voluntad del diablo todos sabemos cuál es. Todos hemos estado en ella y gracias al Señor hemos salido de esa condición de esclavos
de estar presos, amarrados con esos lazos del diablo y siendo cautivos a voluntad de Él. Por lo mismo dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Hay algo que tenemos que aprender cada día, hermano. Es el Señor, por eso dice, aprended de mí, que yo soy manso y humilde. Hay tantas cosas en nuestras vidas que tenemos que dejar para ser esos hombres preparados, esos utensilios de honra para el Señor. Hay tantas cosas que tenemos que dejar para ser este siervo que no debe ser contencioso. O sea, si hay ese espíritu de contienda en tu vida a la hora de confrontar, quítala. Si en realidad quieres ser ese obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad, quita de ti. Si no, sea amable. Confrontemos las cosas como Dios las confrontaría. Como cuando se le presentaron estos hombres con la mujer que había sido pillada en el mismo acto del adulterio. ¿Te imaginas si Jesús hubiese actuado de la misma forma como ellos venían? No, Jesús, a esta mujer la pillamos así, apiedrémosla. Y Jesús le diga, sí, apiedrémosla porque ¡pum! Y dice que él ni siquiera levantaba su cabeza, sino que estaba ahí escuchando lo que decían. Pero qué sabias palabras de decir, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y muchas veces estamos en esa misma condición y no vemos a Jesús y no solucionamos las cosas como Jesús quiere que las solucionemos. Pero le dio una enseñanza a esta mujer. ¿Dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te condenaban? El Señor te da una nueva oportunidad para que tú puedas ser un utensilio en su casa de honra. Le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y le dijo, ninguno, Señor. ¿Pero qué fue lo que le dijo? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. El Señor te dice en esta noche, ¿dónde están los que te condenaban? Ya no están. Pero te dice, vete y no peques más. O sea, sé una herramienta en mis manos. Sé un hombre y una mujer de honra para que yo te pueda utilizar, para que yo pueda bendecir tu vida. Dice, apto para enseñar, sufrido. Cuando tú no tienes esa y no eres, o sea, eres contencioso, cuando tú quieres enseñar a otra persona es complicado porque no hay ese testimonio, no hay ese ejemplo. Y es complicado, pero la diferencia es que si tú eres amable para con todos, eres apto para enseñar. Y sufrido, porque no sé si te ha pasado, hay muchas veces que da ganas de actuar con las personas como ellos actúan con uno. Da esas ganas de responderle igual como nos responden, de hablarle como nos hablan, pero dice la palabra del Señor que no seamos contenciosos, sino amables para con todos. Y de esa forma podremos ser aptos para enseñar, porque sufrimos al sujetar nuestra carne para que la carne no actúe como ella quiere actuar. Y esa es la diferencia de uno y de otro. La persona que se presenta ante el Señor aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, es una mujer, es un hombre y una mujer que es apto para enseñar. ¿Por qué? Porque es sufrido, porque está dispuesto, si hace falta, a poner la otra mejilla, que está dispuesto a agachar el moño si hace falta. Y esos son hombres y mujeres honrosos, a los cuales el Señor quiere utilizar en sus manos para toda buena obra. Sigue diciendo que con mansedumbre, dice, corrijan a los que se oponen. Y hay muchos entre nosotros que vienen aquí a simplemente oponerse. Y tú le dices, Señor, pero ¿cómo actúo, Señor, con esto? ¿Lo agarro a palos? ¿Lo encierro? A todos estos que se ponen, ¿para qué vienen para acá si se van a venir a oponer? ¿Los echamos? Pero el Señor dice que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen, porque quizás, fíjate tú, porque quizás con esa actitud con la cual nosotros estamos actuando honrosamente, quizás Dios les conceda el que se puedan arrepentir. Por eso es importante, hermano, que ya nos dejemos de ser como somos, sino que nos pongamos en las manos del Señor, para que Él haga de nuestras vidas algo honroso en la casa, en el lugar donde nosotros nos encontramos, para que de esa forma quizás Dios,
al ver nuestra actitud de honra hacia otros, al tratarlos como les corresponde, Dios les conceda el arrepentirse. Y dice para que puedan conocer la verdad. Así como nosotros también la hemos conocido. Así como otros han tenido paciencia con nosotros y nos han hablado y nos han aconsejado. Y de esa forma hemos alcanzado misericordia delante del Señor, porque otros han tenido paciencia con nosotros, porque han preferido ser honrosos para Dios. Han preferido ser esos hombres y esas mujeres útiles para el Señor y dispuestos para toda buena obra, porque yo creo que si estos hombres que han pasado anticipadamente por nuestras vidas, si no hubiesen sido estos hombres de honra, no hubiesen pegado 2 patadas y ándate para tu casa a hacer rabiar a tu familia, a tus hijos. Pero no, han tenido paciencia, han tenido humildad. Y de esa forma hoy podemos estar aquí, pudiendo recibir de la verdad que Dios ha traído a nuestras vidas. Y dice, para que escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. Yo te hago una pregunta en esta noche. Tú, en esta tarde, en esta mañana, disculpen, vamos a editar la grabación. ¿Tú quieres estar en las manos del Señor, siendo utilizado por Él, dispuesto para toda buena obra, siendo un hombre aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad, que se santifica? Como les decía a los jóvenes, huyan de las pasiones juveniles, preocúpense de la santidad, de la fe, sigan estas cosas, no sigan al mundo, ni a las cosas del mundo, ni las modas del mundo. Huyan de todas estas cosas, pero sigue la fe, sigue la santidad. Y estas cosas, hermanos, nos harán acercarnos a Dios cada día. Y yo te digo una cosa, cuando nos acercamos a Dios, vemos nuestra condición con claridad. Nos vemos tal y cual somos. Y de esa forma podemos poner manos a la obra. Si tú ya quieres salir de la condición en la que te encuentras, si tú quieres en realidad ser en la casa donde el Señor te ha puesto, en el trabajo donde el Señor te ha puesto, en el colegio donde el Señor te ha puesto, quieres ser un hombre y una mujer de honra, ¿qué tienes que hacer? Limpiarte cada día, santificarte cada día, acercarte al Señor con diligencia para que puedas ser un hombre y una mujer preparado para toda buena obra. Amén. Que el Señor les bendiga. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Dios mío, porque, Señor, solamente en ti hemos podido, Señor, entender y comprender, Señor, y hemos podido ver.